Vamos a platicar un poquito, pues como todos sabemos en estos meses, que ya son meses, hemos estado trabajando en diferentes iniciativas. Yo creo que la mayoría de los que estamos alrededor del movimiento de innovación o de emprendimiento hemos trabajado por sensibilizar y por compartir pues estos materiales, esta información. Y el día de hoy yo quise prepararles esto que se llama Logra impactos exponenciales digitalizando tu entorno. Como bien saben, pues todo el mundo habla que gracias a la pandemia nos digitalizamos o avanzamos digitalmente como país y como empresas, las micro, las pequeñas, medianas empresas, inclusive las grandes, avanzamos lo que hubiéramos avanzado quizá en 10 años. Entonces, pues es muy interesante cómo los que aún sentimos que no estamos trabajando o avanzando tan rápido como quisiéramos, pues qué podemos hacer al respecto y cómo podemos hacer un cambio de mentalidad o unos pequeños ajustes en nuestra empresa para definitivamente lograr estos impactos exponenciales. También hemos escuchado mucho hablar de reinventarnos, hemos escuchado mucho hablar de disrupción, hemos escuchado mucho hablar también de innovación y hoy específicamente, como se los digo, quiero hablar de esta necesidad de digitalizar nuestro entorno, nuestra operación, y también digitalizar o pensar de manera digital nosotros como seres humanos, como líderes de nuestras empresas, etcétera. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por la invitación, bienvenidos todos, y entonces pues comenzamos. Primero que nada, yo les diría, pues bueno, hay miles y múltiples definiciones de lo que es digitalizar, y este, y yo creo que la digitalización tiene mucho que ver con a quién estamos digitalizando, primero que nada. No es lo mismo digitalizar una micro, pequeña, mediana empresa que digitalizar nuestra casa, por ejemplo, o automatizar nuestra casa, etcétera. Entonces, hoy en el mundo pues es un lugar exponencial y global, como lo sabemos. Fuimos durante años, millones de años, fuimos locales y lineales como humanidad, pues nos dedicábamos a generar ecosistemas o entornos locales y también que nos hacían buscar, en lo general, crear estos entornos lineales. Es decir, a mayor recurso, a mayor mano, pues teníamos mayores logros. Sin embargo, hace unos 10, 12 años, y bueno, pues todos estos, desde que arrancó esta cuarta revolución industrial y ahora la quinta, la revolución social o la revolución de la colectividad, se ha acelerado esta transformación y se ha acelerado, por supuesto, también el cambio de la humanidad, que somos los que habitamos este planeta, se ha acelerado hacia una visión exponencial y global. Entonces, ante esta realidad, lo que debemos hacer es apuntar a aprovechar la tecnología. En Disruptive Labs, que somos un laboratorio de innovación, nosotros estamos convencidos que, por un lado, la tecnología es este gran driver o este gran catalizador que nos permitirá, usando el talento propio y el talento de las empresas y el talento de los jóvenes y el talento de los emprendedores, crear entornos de abundancia, entornos acelerados de innovación, de emprendimiento, de tecnología, etcétera. Sin embargo, a veces, pues la tecnología nos arrasa, ¿no? Nos revuelca como si fuera una ola, y esto es un poco parte del planteamiento. ¿Cómo le hacemos para subirnos a la ola y no terminar revolcados en esta situación, pues, de la transformación y también en esta situación tan disruptiva que hemos vivido, por ejemplo, en los escenarios VUCA que vive ahora nuestra humanidad? Y no sé si traigo en mis láminas lo que es un escenario VUCA, pero no importa, ahorita se los explico. Un escenario VUCA es un escenario volátil, incierto, complejo y adverso, por sus siglas en inglés, o VICA en español, ¿no? Y estos escenarios serán pues la nueva normalidad. Estos escenarios serán la nueva normalidad en México y en todo el mundo. Inclusive antes del COVID hablábamos, era inminente una guerra mundial, y antes inclusive del COVID estábamos esperando, si no esta pandemia, alguna otra enfermedad. Estaban buscando o esperando algún rebrote o un brote diferente de una cepa diferente de influenza, etcétera, ¿no? Entonces, lo que debe ser esta constante es el cambio y los impactos exponenciales a nivel mundial.
Entonces, es muy importante adaptarnos a estos entornos y entonces aprovechar la tecnología con todo su potencial. Y bueno, hay quienes por ahí circulan varias memes, inclusive de que dicen pues que llegó como si fuera un bulldozer la digitalización obligada para todos, y ahí es donde a mí me gustaría diferenciar la digitalización. No solo digitalizar, a veces pensamos que es simplemente tener una página de internet o simplemente estar en redes sociales. Y ahí es donde viene todo un tema de, por un lado, madurez digital en términos de las empresas e inclusión digital en términos de las personas y planes de digitalización para empresas, para organizaciones, para gobiernos, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo digo que es como una condición sine qua non el trazar un plan digital que será los primeros pasos hacia buscar un proyecto con alcance exponencial, que es importantísimo y es el paso uno. Es decir, no podemos pensar en que nuestro proyecto pueda tener un impacto exponencial si antes no pensamos en términos de digitalización. Más adelante lo vamos a entender un poquito. Aquí en esta lámina son las 7 Ds del pensamiento exponencial. Definitivamente, para poder visualizar un proyecto con un impacto exponencial, debemos pensar primero en esta ruta, la ruta del pensamiento y la ruta de un proyecto exponencial. Yo siempre, cuando explico esta lámina, platico que normalmente la gente dice, bueno, pues es que yo ya desmoneticé mi solución o mi proyecto. O ya lo desmaterialicé porque lo tengo en una página de internet. Sin embargo, no necesariamente deben de ir en el avance que lleva tu negocio, sino más bien o tu empresa, sino deben de llevar un estricto y riguroso orden. Desde mi perspectiva, para poder haber desmaterializado o desmonetizado o democratizado, que ahorita se los voy a explicar, no lo pudiste haber hecho si no digitalizaste desde el inicio. Entonces, bueno, vamos a arrancar con estas 7 Ds, y que parte de lo que yo quisiera que se lleven de esta plática es cómo acelero esta transformación y cómo acelero este entendimiento de lo que pudiera ser el futuro de mi negocio, el futuro de mi organización, el futuro de la cámara en donde estoy trabajando, etcétera, la institución en donde estoy, ¿no? Entonces, hablamos de estas, primero eran 6, las primeras 6 que están en esta curva, que es digitalizar, deceptivo, disruptivo, desmaterializar, desmonetizar y democratizar. La última, que viene con esta gran revolución, la revolución social, que pues es una continuidad de la cuarta revolución industrial, en donde es pues, la explosión de la tecnología, la inteligencia artificial, los sensores o el IoT, toda la parte de análisis de datos, sensores inteligentes, sensores humanos, robótica en todos los aspectos. Y después viene aterrizaje o volver a lo básico, en donde si no cuentas con la colectividad o la adopción de millones de personas, pues cualquier tecnología, incluso las más avanzadas, están destinadas a morir. Entonces, bueno, pues comencemos con digitalizar. Digitalizar, pues, es pasar al binomio de ceros y unos, es hacer binario cualquiera de los servicios o productos que estamos ofreciendo. Y habrá quien diga, ¿y cómo le hago para hacer binario, ceros y unos? Por ejemplo, un servicio de consultoría. O, por ejemplo, un libro. Y bueno, pues muchos de ustedes ya se saben los ejemplos de los libros que ya se digitalizaron, pero hace años pues era una locura pensar en digitalizar un libro o inclusive digitalizar una transacción bancaria. No podemos pensar en que se pueda desmaterializar el banco, que dejes de ir a la sucursal física, que es la D que tenemos acá, si antes no digitalizas las operaciones o la capacidad de hacer las transacciones. ¿Me explicó? Y bueno, entonces hablamos de la primera, ¿de qué se ha digitalizado? Pues se ha digitalizado el ADN, el audio, los textos, las imágenes, se ha digitalizado la identidad, se ha digitalizado, por supuesto, la música, los libros, la educación, etcétera, ¿no? Y las siguientes 2 Ds son etapas en el momento o de etapas que vive
un proyecto disruptivo y un proyecto exponencial. No son necesariamente una característica, pero sí es importante que sepamos que todos los proyectos que tienden a ser exponenciales y que surgen de un proceso exponencial o disruptivo, tienden a ser deceptivos al inicio, es decir, decepcionantes, sus resultados son decepcionantes, pero normalmente es una etapa, simplemente una etapa que dura cierto tiempo, y aquí me gustaría recordar algunos ejemplos, como es el caso de, por ejemplo, PayPal. No sé si algunos de ustedes han utilizado PayPal o cuánto tiempo se tardaron en utilizar PayPal. Inclusive Amazon, inclusive Uber, cualquiera de estas tecnologías disruptivas, redes sociales, inclusive el caso de Facebook. Yo, por ejemplo, sigo siendo muy resistente a utilizar TikTok. Y son etapas deceptivas de la tecnología y de la nueva disrupción, y después viene como un punto de inflexión en donde cruza con este punto crítico, en donde ya tienes un cierto número de personas voluminoso que está utilizando esta tecnología o esta solución disruptiva, y se vuelve exponencial. Y ahí es donde viene esta violencia del ser disruptivo, o pues esta comparación con un huracán, ¿no? Que al final pues es desproporcionado muchas veces, es violento, es no necesariamente muy ordenado el crecimiento de una startup o de una empresa o de una microempresa o de cualquier tipo de organización exponencial. Recordemos que el crecimiento exponencial, la organización exponencial y el pensamiento puede ocurrir en todas las canchas. Puede ocurrir, el pensamiento, por ejemplo, puede ocurrir en una persona, en una organización, y lo puedes aplicar en tu familia, en tu casa, en la sociedad, en tu trabajo, por supuesto, en un proyecto, en una nueva idea. Las organizaciones exponenciales pueden ser igualmente cualquiera. Puede ser un gobierno, puede ser una empresa, puede ser un organismo no gubernamental, puede ser un nuevo proyecto adentro de una organización, etc. Y las soluciones igualmente pueden ser pues, exponenciales en cualquier etapa en la que se encuentre la organización. Entonces, esta es una etapa, ser deceptivo, y antes estas etapas deceptivas duraban más tiempo. No sé, según me acuerdo, bueno, PayPal lo crea Elon Musk, y PayPal pues se crea por ahí del 94, y los primeros años, inclusive los primeros 5, 7, hasta 10 años, fue deceptivo, fue estar levantando recursos para invertir y generar nuevos usuarios. ¿Por qué? Pues porque era una solución que ponía incómoda a la sociedad, que ponía incómodo incluso al ecosistema de servicios financieros. Y normalmente las soluciones disruptivas con impacto exponencial son así, generan esta incomodidad en la sociedad y generan un cierto rechazo al inicio, pero después se vuelve exponencial. Hoy por hoy, el caso de PayPal, cada nuevo usuario le cuesta 0 pesos, 0 centavos a PayPal. Es decir, ya es un efecto exponencial, un efecto dominó, ¿no? La siguiente D es desmaterializar. Esta sí es una característica y tiene que ver con lograr hacer de este camino digital del que venimos, en donde digitalizaste tu producto, tu servicio, tu solución, llevarla a un entorno digital. Y esto quiere decir, por ejemplo, habrá quien pregunte, oye Marisol, pero pues tenemos que digitalizar a la maestra, pues nosotros no nos podemos todavía volver digitales. Bueno, sí podríamos, con el holograma podremos grabarnos, etcétera, pero tal cual, con inteligencia artificial, con realidad virtual, inclusive realidad aumentada, podemos digitalizar nuestra figura física, pero lo que no podemos quitar de la presencialidad pues es todavía la dependencia de un humano, por ejemplo, en el caso de grabar un curso con un humano. Pero eventualmente se podría grabar un curso con un humano dibujado, con una caricatura, con un videojuego, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es cómo desmaterializas el entorno alrededor de la solución. Y busquemos otros ejemplos. Imagínense en el caso de, por ejemplo, los hoteles. O imagínense otra vez en el caso de las escuelas. ¿Qué están desmaterializando? Aquí pusimos varios ejemplos, como es el caso de la linterna, el caso del teléfono, el caso de los mapas, el caso de la música. Todo eso hoy lo tienes desmaterializado en tu celular, ¿no? Aquí tenemos desmaterializadas muchas cosas. Tenemos desmaterializadas incluso las relaciones.
en nuestro celular, ¿no? Ahora, ¿eso quiere decir que las personas ya no existen? No, quiere decir simplemente que nuestro entorno se desmaterializó. Y esto da origen o lleva de la mano, es como una cadenita, a la siguiente D, que es la de desmonetizar. Y esta D es muy interesante porque a veces la confundimos con que no cueste. El desmonetizar quiere decir que el acceso a la tecnología, el acceso a las soluciones exponenciales, innovadoras y disruptivas va a ser cada vez más democrático, cada vez más al alcance de todos sin necesidad de que nos cueste más caro. Y de pronto puede haber el pensamiento de que hoy los celulares son cada vez más caros, y aquí les pongo un ejemplo que no sé si lo alcanzan a ver, se los voy a hacer un poquito más grande. Habla de la primera computadora que se creó, que es la ENIAC, que se hizo en 1946, en comparación con el iPhone 7, por ejemplo, que ya esa lámina hay que actualizarla al iPhone X, o qué, ¿en qué iPhone vamos? Ya ni sé. Entonces, el costo en aquel entonces era de $500,000 de esa computadora, y no tiene, pues tiene un 1% o un 0.1 de la capacidad que tiene un iPhone, que además su costo es marginal en comparación con aquella computadora. Entonces, lo que hacen estos avances exponenciales y estos avances de la tecnología en este proceso o en este recorrido de digitalizar, pasar por la etapa deceptiva y luego disruptiva, que es cuando rompes con este entorno, cuando rompes con lo establecido y creas una nueva visión, creas una nueva industria, creas un nuevo modelo, te lleva de la mano a desmaterializar y, por supuesto, a que se bajen los costos de adopción. Y aquí volvemos a poner ejemplos. ¿Qué nos puso a disposición en su momento Uber? En el caso de las personas que no tenían acceso a un sistema de transporte, a lo mejor Uber ya ahorita se encareció, pero en su momento era una buena opción. Y hoy, gracias a la creación de Uber o de modelos democráticos o colectivos en donde se puede utilizar a la necesidad y la oferta de la colectividad, que en el caso de Uber eran muchas personas con un vehículo, sin trabajo o sin empleo, y por el otro lado, muchas personas requiriendo un medio diferente de transporte que no les abastecía el transporte urbano o el transporte colectivo, es decir, tren, metro, transporte peceros, lo que sea, ¿no? Taxi normal. Y entonces lo que crean es un nuevo modelo. No es que creen un metro diferente, sino que están creando un nuevo modelo basado en oferta y demanda de millones. Entonces aquí viene lo interesante, cómo vuelves algo accesible. Igualmente la tecnología cada vez es mucho más accesible. Inclusive hay quienes dicen que el día de mañana, pues la parte dura, el hardware, lo que es una tableta, una computadora, tu teléfono, incluso te lo van a regalar o te va a aparecer en la caja del cornflakes. Lo que realmente importa es a quien tú decides tener en tu teléfono o en tu dispositivo, y ahí es donde empieza la competencia exponencial, y ahí es donde el límite pues es infinito, no hay límite. ¿Por qué? Porque pues imagínate, si tenemos 8,000 millones de personas en el mundo, y que para el 2040 vamos a llegar a 9.2 billones de personas en el mundo, entonces pues tenemos la siguiente D, que es la que hace sentido a un proyecto exponencial, y donde tienes una penetración de entre los 80s, 70s, 80s en los lugares más bajos y en los lugares más altos, 90% del dispositivo móvil. Hoy en el mundo tienes un acceso muy democrático al dispositivo móvil, no importa de qué marca sea, hay tecnología china, japonesa, americana, etcétera, y hace que sea mucho más accesible y fácil de llegar a millones de personas a través del dispositivo móvil que antes hubiera sido, ¿no? Y nos lleva a la siguiente D, que es democratizar. Hoy, todo lo que querramos hacer con un impacto exponencial desde la perspectiva de solución, si queremos transformar el mundo o implementar una solución social o generar un negocio que llegue a millones de personas, debemos de pensarlo en términos de mobile, o sea, en términos de que debe vivir en el teléfono de las personas. Entonces, esa es la siguiente D del camino exponencial. Debe ser democrática la solución, y debe estar al alcance de todos. Hoy por hoy el recurso que que más se encuentra a nivel mundial es el dispositivo móvil. Entonces, todo aquello que pensemos
en este camino de digitalizar, ser deceptivo, disruptivo, después desmaterializamos la solución, desmonetizamos. Insisto, aquí no quiere decir que no cueste, quiere decir que cuesta menos. Bajamos el costo de la adopción de la tecnología, de la adopción de la solución. Y les voy a poner otro ejemplo en la lógica de la educación. El ejemplo, por ejemplo, de todas las miles de millones de accesos a contenidos, cursos, talleres que hoy tenemos gratuitos, que antes, hace años, inclusive hace algunos años, hubiera sido impensable. Entonces, esto es parte de lo interesante de una solución exponencial. Las soluciones exponenciales vuelven lo que es escaso, abundante en términos de impacto social y también en términos de negocios. Y la última, perdón, me moví. La última D, que es la D que a mí más me gusta y que tiene que ver con descentralizar, no crear monopolios, sino más bien buscar poner esta cancha. Cuando tú creas un modelo exponencial basado en ecosistemas digitales, en donde digitalizaste, desmaterializaste, desmonetizaste, lo pusiste al alcance de todos a través de la tecnología mobile, que puede ser en su celular o puede ser un dispositivo móvil, tableta, lo que sea. Y finalmente entonces descentralizas, que es un poco también lo que está haciendo esta organización, que tiene que ver con poner una cancha, en este caso, por supuesto, tiene que ser una cancha digital, en donde las personas con su propio esfuerzo puedan consumir productos o servicios y abastecerse de lo que requieren sin necesidad de que un tercero les haga el favor o se los venda o lo que sea, o lo que corresponda. Voy a poner otra vez el ejemplo de Uber. ¿Qué hizo Uber en su momento? Puso una cancha digital, un espacio virtual en donde quienes requerían transportarse podían encontrar ahí una solución y quienes querían obtener un empleo, obtener un ingreso, utilizando un pasivo que tenían ahí en su casa, lo pudieron hacer. Pero ellos no se convirtieron en el dueño del balón, ellos no se convirtieron en los dueños de todos los vehículos, sino que pusieron la cancha. Es esta descentralización de la solución. Y les voy a poner otro ejemplo también, el caso de Coursera. No sé cuántos de ustedes conozcan Coursera. Es pues una plataforma de educación o de capacitación en línea que finalmente sigue todas estas visiones de las Ds, del pensamiento exponencial. Y finalmente, el éxito y el mayor valor de Coursera no son los cursos propios que ellos desarrollan, es los cursos de sus aliados. Son sus alianzas, es descentralizar, tú dejar de ser el centro de la iniciativa y poner esta cancha. Entonces, bueno, estoy siendo a lo mejor quizá muy explícita, pero bueno, me encanta que si de aquí, de esta sesión, se llevan al menos estas 7 Ds muy claras, pues yo ya gané algo. Y aquí lo interesante es cada vez que vamos en la calle, que caminamos, por ejemplo, pues bueno, aquí el claro ejemplo del impacto del COVID, por ejemplo, que es un impacto exponencial, no necesariamente porque se digitalizó, se desmaterializó, se desmonetizó, se democratizó, sino por su facilidad para el contagio. Aquí lo que deberíamos de pensar es cómo creamos una solución exponencial para combatir lo exponencial que es el COVID. Desde mi perspectiva, tendría que ser una solución que sea digital, que se desmaterialice, donde puedas descentralizar la solución, que no necesites forzosamente de los sistemas de salud que están rebasados para poder resolver tu necesidad, o de una vacuna que te venda un laboratorio médico. Quizá la solución está en que cada uno pudiéramos producir nuestra propia vacuna. No me maten los que estén aquí en términos de médicos y esas cosas. Entonces, bueno, vamos a la siguiente lámina. ¿Cómo comenzar entonces a digitalizar mi entorno? Bueno, pues aquí hay un tema importantísimo. No todas las empresas se deben de digitalizar al mismo tiempo ni se deben de digitalizar de la misma manera. Se debe comenzar primero por áreas sustanciales y transversales. Inclusive les decía, hay mucha gente que cree que digitalizar es estar en redes sociales o tener un website, una página de internet, y va mucho más allá de eso. Ahora, volvemos a lo mismo. No es lo mismo digitalizar tu empresa
que transformar tu proyecto o tu modelo de negocios en un proyecto viable para ser exponencial. Y ahí es donde tenemos que diferenciar la digitalización en tu empresa, en tu organización que ya existe, que puede ser vieja, moderna, que puede tener un modelo incluso lineal, a transformar o reinventar mi modelo de negocios hacia un modelo exponencial. Y ahí es donde está la tarea. La tarea pues de todas las empresas y de todas las organizaciones, inclusive les diría a las personas, cómo nos reinventamos hacia un modelo que ya no va a irse para atrás, hacia una humanidad que ya no va a regresar a ser lineal. Seremos globales y exponenciales y después no sé qué palabra nos va a tocar, pues para siempre. Se debe comenzar, pues como lo dije, por las áreas sustantivas y transversales. El proceso de digitalización comienza, sí, por un lado, con un mapeo de procesos desde la perspectiva dura de la fábrica de software, pero también empieza con un entendimiento y un análisis de regresar a lo básico. Es decir, replicar el espíritu original de quienes crearon la empresa. Y tiene que ver con si todavía estamos cumpliendo con aquellos valores que nos hicieron en su momento crear nuestro negocio o nuestra organización. Si hoy por hoy estamos alejados de aquello que nos movía y de aquello que nos hacía vibrar para nuestro proyecto, quizá tengamos que comenzar por replantear este ADN o esta narrativa estratégica de la empresa para llevarlos hacia un nuevo modelo adaptado a la realidad y entonces pensar inclusive en crear una nueva organización exponencial y digital desde el inicio. Bueno, también se debe invertir en generar la aptitud tecnológica de las personas, que esto es importante, pero también creo que es muy importante no mezclar la parte del talento en lo general. Hay gente muy buena para ventas, para tecnología, para recursos humanos, etcétera, y no todos tienen que tener el mismo nivel de desarrollo tecnológico. Lo que sí deben de tener es el mismo nivel de aceptación y de adopción de este modelo digital. Y bueno, convierte todo en una experiencia. La digitalización debe crear toda una experiencia en torno al cliente y debe crear toda una experiencia y un impacto en torno a tus números en la empresa. De nada sirve que hagas un esfuerzo para virar tu modelo hacia un modelo exponencial y digitalizar tu empresa hacia las nuevas tecnologías o llevar tu empresa hacia el modelo digital si no está ligado a indicadores de desempeño y esos indicadores se reflejan en tus clientes, en una experiencia del cliente, por un lado, y por el otro lado, en tus números, que debe ser, pues, proporcional, completamente. Procesos que se deben estar digitalizando en tu empresa. Una empresa digitalizada como mínimo debe considerar estos procesos, por ejemplo, facturación, cobros periódicos, suscripciones o afiliaciones, atención de quejas, compra de productos ya hechos, campañas de marketing, todo que es lo que es lo básico, pero yo les diría, son todas las áreas de la organización. Si hablamos en digitalización lisa y llana, inclusive desde un modelo lineal, la digitalización es cada una de las áreas de la organización, las áreas financieras, las áreas administrativas o directivas de la empresa, recursos humanos, las áreas contables, los procesos de compras, ventas, etcétera. Todo eso debería estar digitalizado. Pero yo les diría, sería quedarnos en el modelo lineal. Cuando yo les hablo de visión exponencial y de digitalizar la solución, es irnos un paso más atrás. ¿Cómo? Tu producto, tu servicio, lo que ofreces, nace siendo digital, que es muy diferente a digitalizar a tu empresa, ¿no? Que eso es importante que lo tengamos claro. Y bueno, para ello nosotros diseñamos una cosa que se llama Dash for Change. Con la pandemia justamente la gente y las personas con las que trabajamos pues estaban como muy confundidos en cómo, si tenían que hacer una página, si tenían que hacer un e-commerce, etcétera. Y aquí les dejamos una ruta que consideramos que es lo más adecuado o el camino que te lleva más fácilmente a lograr este objetivo. Y primero, creemos que debe haber un perfilamiento y una evaluación de, por un lado, tu ADN, tu narrativa, tu razón de ser como empresa sigue siendo vigente, sigue siendo válida, tu proyecto de negocio, por el otro lado,
es un producto que demanda el mercado. Entonces, en ese sentido, debemos avanzar hacia replantear o reinventar nuestra empresa, o en su caso, continuar en el proceso de la digitalización, que es el siguiente punto, que es despertar y entrenar. Definitivamente nadie estábamos preparados para este nuevo modelo y es importante que podamos ver en su justa dimensión qué es lo que es digitalizable y qué no, y que también qué tiene potencial de ser exponencial y qué no. No todos los proyectos, ni todas las ideas, ni todas las soluciones son exponenciales. Bueno, después viene descubrir, disrumpir, desarrollar. Por supuesto, en todo esto que hagamos siempre debemos de tener la lógica de laboratorio. Es la lógica de prototipar, pilotear, implementar y siempre les diría iterar. Yo creo que todo lo que no puedes, que no has implementado y que no has probado en el mercado, pues es muy difícil que lo puedas medir y muy difícil que lo puedas mejorar y que puedas eventualmente generar datos que te permitan iterar, ¿no? Y bueno, pues eso sería muy rápidamente, espero no haber sido alargado mucho, muy rápidamente una embarradita de lo que es la visión exponencial y cómo puedo implementarlo en mi empresa y esta diferenciación tanto en lo que es la digitalización lineal de las organizaciones y lo que pudiera ser el pensamiento exponencial.